Sobre la vida de Pasionaria se ha dicho: la luchadora infatigable, sembradora de sentimientos políticos contradictorios y apasionados que fue hasta el fin de sus días, ha llenado páginas y páginas de nuestra historia. Sin embargo, muchos desconocen todavía algo tan obvio como real, que detrás de Pasionaria, de su biografía de dirigente política, hubo una mujer. Por eso hoy, esta historia de Pasionaria es la historia sencilla de Dolores, una vida de mujer del pueblo contada por mujeres, una vida que comienza a contar su hija Amaya desde su primera memoria infantil. Ella ha sido una madre cariñosa, muy atenta, constantemente pues ella ha sido una mujer muy trabajadora, muy laboriosa, constantemente estaba en movimiento, o estaba fregando, o estaba lavando, o estaba cosiendo, y todo eso lo hacía cantando, porque Dolores yo creo que ha cantado toda la vida. Marianita se volvió a su casa, la bandera se puso a bordar, la cogieron con ella en la mano y el delito no pudo ocultar. Toda la vida, hasta días antes de su muerte, cantaba Dolores. Cantó a la República, que fue uno de sus amores más queridos, hasta en los atardeceres de sus últimos años. La historia de Marianita Pineda sonaba ya en la voz de Dolores como una canción de cuna. Sus hijos son muy buenos mozos, militares de alta graduación, y recuerdan aquel triste día con el luto de su corazón. La casa donde vivíamos era una casa de alquiler y era una casa que no tenía luz eléctrica, que no tenía agua, que tenía muchas goteras. Cada vez que llovía, pues Dolores iba con los cacharros para recoger el agua que caía del techo. Era una casa muy fría. Se había casado Dolores por amor con Julián Ruiz, un guapo mozo de su Gallarta natal. Tuvo 6 hijos. Su único varón, Rubén, murió en el frente de Stalingrado en plena juventud. 4 niñas, Esther, Amagoya, Azucena y Eva, murieron de hambre y necesidad en la primera infancia. Amaya, la única superviviente, no olvida el amor y la dedicación de su madre. Que siempre, antes de acostarnos, Dolores cogía un ladrillo o una plancha de carbón y nos calentaba las sábanas, porque ella decía: pobrecillos de vosotros, os vais a helar. La muerte de sus pequeñas hijas no llenó de rencor el corazón de Dolores. La enraizó definitivamente en la lucha política por la que había optado desde muy joven. A duras penas se permitía robar a su activismo minutos para la vida familiar tan querida. En nuestra infancia, pues ella ya, siendo nosotros niños, ella ya se incorporó a la lucha. Entonces nosotros sufrimos un poco las consecuencias de esa incorporación de Dolores a la lucha, porque ella tenía que asistir a reuniones, ella estaba constantemente con sus compañeros, y entonces, claro, nosotros pues nos quedábamos en casa, muchas veces nos quedábamos solitos en casa esperando a que llegara la madre. Los ratos que ella tenía libre, claro que nos lo dedicaba a nosotros. Intentaba enseñarnos a leer, porque como habíamos ido muy poco a la escuela, pues se trataba ella de enseñarnos a leer. Pero si quieres que te diga francamente, ella tuvo poco tiempo para nosotros. Duró poco el amor en el matrimonio de Dolores. Julián, un minero cantarín y rebelde, no fue precisamente un marido responsable. Amaya, que siempre lo recuerda con cariño, no oculta, sin embargo, esa historia tan corriente y oscura que han vivido tantas mujeres españolas. Una historia que Dolores identificaba con la dura verdad del dicho popular: madre, ¿qué cosa es casar?
hija, hilar, parir y llorar. Sin obedecer a sus padres, Dolores se casó con Julián y bajaron a vivir a Somorrostro. Y claro, empezó ya la vida difícil. Y Julián se marchaba a sus contratas, a su trabajo, a sus minas, a la mina de Cobarón, a la mina de Cotorrio, y ella se quedaba en casa con sus hijos, en esa casa pobre, en esa casa que no había ni una peseta, y en fin, cada vez, y luego qué pasaba con los hombres de la época, ¿no? Que después del trabajo se iban a la taberna a beber un chiquito y ya volvían a casa muy tarde, ya muy cansados de haber trabajado y un poco bebidos, y empezaban, podríamos decir, los escándalos en la familia, ¿verdad? Los alejamientos del marido proporcionaban a Dolores muchos huecos de soledad de mujer, que él eran pocos, sin embargo, para conseguir algunas pesetas. Arreglaba casas ajenas, amén de la suya, cortaba pantalones a destajo y por céntimos. Dolores decía siempre que había amamantado a sus hijos con café, pues fue durante un tiempo prácticamente su único alimento. Siempre tuvo, a pesar de su miseria, un momento para la ternura. Y ella nos hacía muñequitas de trapo. Cogía, por ejemplo, muchas veces los garbanzos, y los garbanzos tienen una forma muy graciosa, tienen parece que tiene una naricilla. Bueno, pues en esa cabecita del garbanzo le ponía un trapito, le pintaba los ojos y decía: ale, ten, ya tenéis un muñeco. Y esos fueron los primeros muñecos que yo tuve en mi vida. En fin, los vestidos que nosotros llevábamos eran los vestidos que nos hacía Dolores, porque ella, siendo joven, en su Gallarta querida, fue a un taller de costura. Bueno, mejor dicho, no a un taller, a casa de una costurera que la enseñó a coser. Y Dolores toda su vida le ha gustado mucho coser. Y nos hacía todos los vestidillos que yo he llevado de niña, que eran todos muy sencillos naturalmente, todos los pantalones que llevaba Rubén, todos los vestidos que llevaba Dolores, todos se los hacía ella. Ella ha sido muy severa consigo mismo. Yo creo que eso le viene, esa severidad de la familia, de su madre. Ella nunca se ha permitido nada que no fuera de lo corriente. Siempre ha vestido muy severamente, siempre, en realidad casi siempre ha vestido de negro, porque, en fin, que yo recuerde, cuando yo era niña iban muriendo. Se murió su madre, se murió su padre, se murieron sus hijos, y ella se vistió de negro y jamás se quitó ya los vestidos negros. De negro y siempre con faldas bien cumplidas, vistió Dolores toda su vida, incluso en las trincheras, cavadas desesperadamente en el último frente de Madrid. Su imagen, de entonces, es un vivo recuerdo para Carmen, otra mujer entregada a la misma causa que Dolores. La Guerra Civil fue una figura clave para las mujeres en su desarrollo y en su intervención. Después, cuando el cerco de Madrid, el 7 de noviembre, ella se lanzó a los frentes de la capital y estuvo cavando trincheras de una forma que a mí me llamó mucho la atención, porque yo la vi siempre lo mismo en una fiesta que en las trincheras, siempre de negro. Yo pensé que estaba de luto, no sé si estaría, pero siempre de negro. Y yo recuerdo un detalle, que cuando fue a las trincheras el 7 de noviembre, cuando terminó, pues claro, no estuvo todo el día, cuando terminó, la forma con que ella se sacudía la falda y el abrigo para ir, porque es una cosa que he observado siempre en ella, la sencillez, pero al mismo tiempo, no sé, un estilo de una señora, y a pesar de, ya digo, de toda su sencillez. Aleluya.
en el exilio de Moscú, vivió Dolores casi 40 años. Otra vida, toda una vida. Viajera infatigable, luchadora siempre, pudo entonces abrirse sin angustias a la ternura. Se volcó en los nietos, en su nieta Lola, hija de Amaya. Me cuidaba, me peinaba, me arreglaba, me vestía. Le encantaba vestirme de rojo y siempre teníamos una discusión porque yo prefería el rosado, pero me compraba jerseys rojos, lo largo, y me ponía un lazo rojo. Bueno, era una abuela, como tienen que ser las abuelas. Cuando yo me ponía enferma siempre me cuidaba y nunca se acostaba si yo tenía fiebre, se pasaba la noche en blanco. Tuvo también tiempo para la charla, la conversación entre mujeres. Su amiga Clara Sancha, exiliada como Dolores, lo recuerda. Dolores era muy exigente en las cuestiones de limpieza y de orden. Ella misma fregaba, se lavaba la ropa, hacía la comida. Otras veces venían otras amigas y estábamos ahí charlando. Casi siempre el tema era España, como es natural, y pasábamos ratos muy agradables. La casa de Dolores en Moscú fue siempre un lugar de peregrinación, de nostalgia. Nadie se iba con las manos vacías, sin recibir de Dolores un pequeño regalo. Ya en España, su casa de Madrid fue, hasta que se sintió muy enferma, centro de reunión, escenario de tertulias compartidas con el padre Llanos, con Irene, incluso con las monjas del convento de reparadoras de la calle Torija, que no han olvidado la ayuda de Dolores en plena guerra civil. Marucci, su amiga de siempre, la retrata certeramente. Tantas cosas tendría que decir de esta mujer, mejor dicho, de esta señora. La cuna muchas veces no quiere decir nada, ¿comprendes? Y ha sido siempre, pues dentro de ha tenido una energía muy grande y se marcha al otro mundo con las manitas muy limpias, porque esta mujer no ha olvidado lo que le enseñaron desde que era muy chiquitita. No matarás, no robarás y amarás al prójimo como a ti mismo. Para mí, por eso digo que esta mujer se ha ido con las manitas muy limpias al otro mundo. Las manos limpias de Dolores han dejado en este mundo un patrimonio. Son sus señas de identidad, sus adornos de mujer pobre, su broche ruso de escaso valor, sus pendientes negros que ha llevado durante más de 50 años, sus peinetas imprescindibles en su gesto de pulcritud extrema y su anillo de casada, la única cosa de oro que ha llevado Dolores toda la vida. En su habitación, su espacio de intimidad femenina más suyo, sus vestidos negros, sus pañuelos inconfundibles, sus zapatillas, sus muñecas, parecen esperar su regreso apresurado, lleno de vida, como siempre que volvía a casa. Parecen esperar también sus libros más queridos, la historia de España, los poemas de Rosalía de Castro. Espera también, junto a su sillón, su costurero, las últimas puntadas de hace unos meses. Sobre el embozo blanco de su cama de hospital, intentaba Dolores, el día antes de su muerte, coser un dobladillo. Sus últimas horas, las del domingo 12 de noviembre, caben en el modesto cuaderno de su amiga Saturnina, que lo empezó a escribir cuando Dolores se puso enferma. 12 de noviembre del 1989. Hoy domingo, día 12, estamos en el Hospital Ramón y Cajal. Dolores ha pasado la mañana tranquila. La tarde la pasó más inquieta. Hacía gestos como si le doliese el pecho. A las 7 horas de la tarde murió. Hasta el último momento Dolores luchó con todas sus fuerzas contra la muerte. Esperará también a Dolores su amiga Irene, compañera fiel,
colaboradora de siempre, desde su primera juventud. Cuántas tardes Dolores le pedía que cantara para ella. Camino de Sevilla, camino de Sevilla, se enamoró mi niña de un sevillano, se enamoró mi niña de un sevillano. Yo me siento ya muy sola porque Dolores era mi mejor amiga. Y yo no sé, es difícil explicarlo, pero con la vida que hemos llevado, de siempre actuando, moviéndonos de un país a otro, hemos llevado 40 años de emigración, de exilio, viajando de un país a otro y siempre concentradas en esto nuestro, en el trabajo, en la radio, para la liberación de España, para nuestro partido. Es difícil hacer amistades en esas condiciones. Y mi amiga, mi mejor amiga, pues era Dolores, con la que discutía todo, con la que siempre pues, nos poníamos más o menos de acuerdo, o no nos poníamos, pero nos ayudábamos mutuamente. Y eso me falta, me va a faltar, claro. Me va a faltar mucho. Siempre la he llamado madre. Y así cuando estás entre camaradas, entre amigos y eso, yo no sé por qué me sale lo de Dolores. No sé cómo decirte por qué, ¿verdad? Pero en casa siempre madre. Asturias siempre la recordará como una madre ejemplar para todos los mineros. Somos de la cuenca minera y siempre la recordaremos y la lloraremos. Ha sido la mujer más grande del mundo, porque ha defendido mucho a los obreros y eso es lo más importante. Y ha luchado contra el capitalismo. Me da mucha pena, y lloro mucho. Y una vez cantamos pidiendo que Dolores caminase las calles de Madrid. Llegó, las caminó y no se ha ido de aquí. Pienso que aunque no comulgue nunca con sus ideas, la respeto y la he sido consecuente con lo que quiso, con lo que pensó y con lo que sintió. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi quemar el